Continuando con los contenidos referentes a química, en esta ocasión hablaremos sobre los estados de la materia. Tengamos en cuenta que la materia puede presentarse en tres estados, en el estado sólido, líquido y gaseoso, y puede pasar de un estado a otro al variar la temperatura, produciéndose lo que conocemos con el nombre de cambios de estado. El agua normalmente se presenta en tres estados físicos. Es una de las pocas sustancias que conocemos en la naturaleza y que puede existir en esos tres estados. Cuando se encuentra en forma sólida, se conoce con el nombre de hielo. El agua en su versión líquida es el agua líquida tal cual como la utilizamos para beber, y el agua al estado gaseoso se conoce con el nombre de vapor de agua. La diferencia entre los tres estados de la materia, y tomando específicamente al agua como ejemplo, se da en relación a la lejanía o cercanía que se ve entre las moléculas. Las partículas que constituyen los sólidos están más próximas y fuertemente unidas entre sí. Esto justifica por qué el agua sólida o el hielo tiene esa estructura. En el caso de los líquidos, ni están tan próximas ni tan fuertemente unidas. Por eso los líquidos pueden fluir sin dificultad. Sin embargo, las que se encuentran al estado gaseoso están muy separadas entre sí y se mueven libremente a gran velocidad. Este esquema gráfico propuesto en el material de la doctora Elizabeth Alfonso, que es nuestro libro de referencia, muestra a un gas con las moléculas separadas entre sí, por lo cual prácticamente no hay interacción entre las mismas. Es decir, estas moléculas son independientes una de la otra. Sin embargo, cuando el volumen del recipiente disminuye porque se aplica alguna forma de presión, vemos que las moléculas se acercan más y el estado es más condensado. Se conoce con el nombre de estado líquido. Sin embargo, cuando las moléculas se siguen apilando y ordenando una en torno a la otra, tenemos el estado más condensado de la materia que se conoce, y es el estado sólido. En ellas las moléculas tienen muy escasa libertad de movimiento. Este cuadro resumen, propuesto también en nuestro material de referencia, muestra los estados físicos en condiciones normales de algunas sustancias que conocemos corrientemente. Por ejemplo, entre los sólidos tenemos incluidos al aluminio, al cobre, al oro, la plata, la sal, el acero, el azufre, el hierro. Sin embargo, entre los líquidos tenemos al alcohol, la sangre, la gasolina, la miel, el mercurio, el aceite, vinagre o bromo. Son gases, por su lado, el acetileno, el aire, el butano, el dióxido de carbono, el cloro, el helio, el oxígeno y el nitrógeno. Es importante tener en cuenta estos estados y algunos ejemplos para poder dilucidar algunos ejercicios e interpretarlos correctamente. ¿Qué implica un cambio de estado? Un cambio de estado implica el paso de la materia de un estado a otro sin que cambie la composición o la fórmula de la sustancia. Es decir, la materia en apariencia se verá de una forma diferente, pero no cambia su esencia, porque no cambia su fórmula ni su composición química. Un ejemplo clásico donde podemos demostrar los cambios que se dan en la materia y que específicamente implica un cambio físico, veremos cuando el agua pasa en sus tres fases.
El agua, por ejemplo, en el estado sólido o en la fase sólida, implica el estado más condensado. El agua sólida puede derretirse absorbiendo calor del ambiente y se convierte en agua líquida. El agua líquida, por su lado, recibiendo más calor, podría llegar a evaporarse y se convierte en agua gaseosa. Por su lado, el agua gaseosa que conocemos habitualmente como vapor de agua se puede condensar cuando se pone en contacto con una superficie fría y recuperamos de vuelta su versión en forma líquida. A continuación, esta agua líquida se puede solidificar por congelamiento y tenemos de vuelta entonces la versión del hielo que corresponde al agua sólida. Las propiedades de la materia se pueden diferenciar en propiedades fundamentales y particulares. Habíamos mencionado al principio que las propiedades fundamentales son las que se ven en todas las materias ineludiblemente y que deben cumplir esa condición para ser clasificadas como materia. Sin embargo, existen otras propiedades que se llaman particulares. Vemos entonces de que identificar a una sustancia específicamente se puede realizarla por medio de sus propiedades y su composición. Si tomamos en cuenta características como el color, el sabor, la dureza, el punto de fusión, punto de ebullición, por ejemplo, estas características se conocen como propiedades físicas de la materia. Son aquellas que podemos identificar solamente mirando a la materia porque estas características saltan a la vista. Por ejemplo, el diamante es la sustancia más dura que se conoce. La dureza es una propiedad física característica de esta sustancia. De forma resumida, podemos decir que las propiedades físicas son las que se observan o se miden sin que cambie la composición o la identidad de una determinada sustancia. Cuando nos encontramos frente a una propiedad química, cuando esta materia experimenta algún tipo de cambio en su composición o su estructura para que esta propiedad quede evidenciada. Por ejemplo, la inflamabilidad es una propiedad química que para poder determinarla es necesario realizar la experiencia de someter a una sustancia a la combustión. Cuando realizamos esta experiencia, se verá el cambio en la composición y se formarán nuevas sustancias. Otros ejemplos de propiedades químicas son la inflamabilidad, que implica la capacidad que tiene una sustancia de arder con facilidad, desprendiendo llamas inmediatamente cuando se le acerca, por ejemplo, un fósforo. También otra propiedad química es la corrosión, que implica la acción y el efecto de corroer. En consecuencia, se puede observar la destrucción paulatina de cuerpos metálicos por acción de agentes externos, como por ejemplo el caso del oxígeno. Aquí vemos que el oxígeno tiene la capacidad de poder corroer al hierro. Todas estas propiedades que mencionamos son propiedades químicas. Nuestro material de referencia, el libro de la doctora Elizabeth Alfonso, propone algunas propiedades del cloro, clasificándolas en físicas y químicas. Algunas de ellas mencionan que es un gas aproximadamente 2,4 veces más pesado que el aire, con un color verde amarillento y un olor desagradable. Su punto de ebullición es de menos 34,6 grados centígrados. Todas estas características se conocen como propiedades físicas.
Sin embargo, las propiedades químicas son aquellas que se pueden definir una vez que el cloro ha sido sometido a un experimento. Por ejemplo, se ha probado de que no arde, pero sin embargo contribuye a la combustión de otras sustancias. Se ha comprobado también que el cloro se usa como un agente blanqueador y como un agente desinfectante del agua. También se ha comprobado que es capaz de combinarse con el sodio formando una sal conocida como cloruro de sodio. Acabamos de explicar la clasificación de las propiedades de la materia en físicas y químicas. En este momento vamos a explicar otra forma de clasificar a las propiedades, y estas incluyen a las que se llaman extensivas o intensivas. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de material que se analice o de las propiedades que corresponden a la propia naturaleza de la sustancia. La definición formal dice que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que se examine, que podemos mencionar como ejemplo el volumen, la masa, el peso, la longitud, la extensión, la altura. Sin embargo, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de material examinado. Por ejemplo, podría ser el color, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición. Tengamos en cuenta entonces que las propiedades extensivas se encuentran en todos los cuerpos, debido a que poseen un componente común, que es la materia, y la materia ocupa una extensión, ocupa un lugar en el espacio, por lo cual podemos medir su cantidad. Las propiedades intensivas, por su lado, permiten identificar a una sustancia porque forman parte de su esencia. Estas propiedades intensivas son características para esta sustancia. Tengamos en cuenta que todas las propiedades químicas son intensivas.